Bueno, buenos días. Bueno, una pequeña introducción a los panelistas que hoy nos acompañan. Acá a mi derecha, Esteban. Esteban D'Agostino, gerente general de Rex Argentina, es contador público, egresado de IAE, del programa de alta dirección. Tiene una prolongada experiencia laboral en Citibank, desempeñándose en roles en el área de créditos y cobranzas. Su última función fue como director de operaciones y tecnología y en la actualidad, bueno, es nuestro gerente general de Rexa. Ricardo Núñez, gerente de recupero de créditos Banco Ciudad. Posee una dilatada experiencia en el campo de las finanzas. En la actualidad, bueno, es gerente de recupero de créditos del banco. Posee formación en gestión empresaria, gestión financiera y derecho bancario. Actuó como vocal y presidente del Consejo de Vigilancia del MAE y también es conferencista. Y Martín Corbanini, que se desempeña actualmente como jefe de mora temprana del Banco Itaú, institución a la que pertenece desde 1995. También cursó estudios de Derecho y es técnico en recupero de deudas. Bueno, comienzo contigo, Esteban. Y bueno, en este último tiempo, que está una necesidad que es la transformación digital de los negocios, la evolución en los diversos campos, ¿no? La automatización, la analítica avanzada, la digitalización de procesos. ¿Qué desafíos han encarado en ese contexto? Bueno, Martín, y al público, buenos días. Escuchaba el panel anterior cuando hablaban mucho del tema de analítica avanzada, específicamente en naranja a través de Susana, y creo que ese es uno de los principales desafíos que se despertó en este último tiempo, algo que por ahí no se le venía prestando demasiada atención, pero el tema es que de 1 año y medio hacia atrás el público y el consumidor cambió su comportamiento por los mismos motivos que nos atañen a todos. Hoy el consumidor, y es algo que a todos nos pasa, recibe las boletas a principio de mes y empieza a elegir qué pagar y qué no pagar. Entonces hay una clave que es cuán rápido llego al consumidor para que cumpla con sus compromisos. Hoy la gente tiene que decidir, y cuando hablamos de la gente hablamos de todos y hablamos del público masivo, si paga primero la luz, el agua, el gas, el cable, la tarjeta de crédito de un banco, la tarjeta de crédito de naranja, la tarjeta de crédito de otro banco, la tarjeta de algún retailer. Y la clave en esto del analytics da en lograr esa velocidad y esa celeridad en el mercado. Y si a eso le sumamos transformación digital a través de, por ejemplo, portales de autogestión o soluciones, como un poco también mencionaba Carlos, a través del teléfono y que las resuelva en el lugar que esté, bueno, eso es a lo que hoy el mercado apunta y lo cual es una necesidad, porque uno ve que si bien es algo que algunas industrias lo empezaron a desarrollar previamente, es como que el negocio financiero venía de un boom de consumo en los últimos años que quizás priorizó algunas otras cuestiones y no tanto en el tema de la analítica. Y esto es hoy algo que tomó mucha importancia. Martín, ¿ustedes tienen algún caso para darnos un ejemplo? Sí, a mí, hola, ¿se escucha? Sí. Si me permiten, me gustaría compartir una experiencia de cómo estamos atravesando este momento de transformación digital, más allá de lo que estamos implementando, lo que vayamos a implementar. Hace aproximadamente 10 años atrás sentimos la necesidad de poder revisar todos nuestros procesos, ¿sí?, internamente, para entender dónde estábamos parados, si estábamos alineados a las mejores prácticas de mercado, si estábamos desalineados en ese sentido. Y lo que hicimos fue hacer todo un proceso de relevamiento estructural de la cobranza, midiéndonos dentro del mercado interno y dentro de la región. Y eso nos dio un puntapié inicial para empezar a transformarnos en ese momento. Implementamos un score de cobranzas para mora temprana, implementamos un P&L, digamos, para medir recupero versus costos y tener un índice de eficiencia que nos permita tener visibilidad del negocio. Tercerizamos la operación, o sea, todo lo que teníamos dentro del banco lo tercerizamos en agencias de cobranzas, en call centers. Incorporamos un departamento de política de cobranzas, ¿sí?, que hacía toda la parte de analytics, complementariamente con la experiencia de la operación. Bueno, todo eso fue mudando en esos 10 años
Y actualmente nos paramos en otro hito, que es en este momento, el de transformación, que generalmente es caótico, que no sabemos a veces para dónde disparar, y ahí también sentimos la necesidad de tener un plan. O sea, ¿qué queremos hacer primero? ¿O qué podemos hacer primero? ¿Qué podemos hacer a mediano plazo y a largo plazo? Hay inversiones que por ahí son más costosas, otras menos costosas. Entonces eso lo ordenamos todo dentro de un plan. Volvimos a actualizar las mejores prácticas de mercado, dónde estábamos parados. Pero también es cierto que a veces en esta vorágine de la transformación digital perdemos de vista las cosas esenciales, a las cuales siempre tenemos que de alguna manera volver y tener en claro dentro, digamos, de nuestros objetivos. Y ahí empezamos con todo este proceso. Entonces, el año pasado hicimos este relevamiento, fijamos las metas de corto, mediano y largo plazo, que yo les quiero transmitir esto porque me parece que es una manera de ordenarse, de tener en claro qué es lo que queremos hacer, de revisar con nuestros colaboradores y dentro de la empresa qué es lo que podemos hacer. También cómo podemos aliarnos con partners, digamos, o soluciones o startups dentro del mercado que nos agilicen y nos den flexibilidad al momento de poder implementar algo. A veces nuestros departamentos de tecnología están muy abocados, orientados hacia temas regulatorios, o sea, es muy difícil de mover la estructura y asociarnos, asociarnos con soluciones que hoy cada vez son más prolíficas en el mercado, nos dan una forma de flexibilizar y avanzar más rápido en ese proceso de transformación digital. En lo puntual, nosotros empezamos este año a trabajar con la evaluación de bots para mora temprana, ¿sí? Para el primer tramo de mora, 1 a 30 días. Todavía no estamos con la implementación realizada, pero estamos en la etapa de análisis y de potencial contratación de un proveedor que nos dé este tipo de servicio. Y en mora tardía estamos con plataformas de autogestión digital, que en resumen, digamos, o sea, los principales focos que creo que tenemos que tener en cuenta es el tema de costo fundamentalmente, el tema de resultado y el tema de experiencia del cliente, ¿no? Que todos hablamos de experiencia del cliente, pero creo que esos 3 pilares son los fundamentales al momento de pensar en la transformación digital, ¿no? Que a veces cuando pensamos en transformación digital pensamos por ahí solamente en tecnología y son un montón de variables las que tenemos que tener en cuenta al momento de implementar nuevas soluciones. Y obviamente siempre es prueba y error, ¿no? O sea, no necesariamente algo que vayamos a implementar nos puede dar el resultado esperado y en ese sentido, bueno, recorrimos un camino de alguna manera. Muy bien. Claro, nosotros en el proceso de gestión de mora usamos ahora muchas tecnologías, usamos mucho los datos, la analítica, herramientas de segmentación, definimos la estrategia, pero la última milla la define persona a persona, un recuperador, un colaborador, hablando con un cliente. Y ahí la pregunta para Ricardo, hoy los colaboradores que gestionan mora, ¿crees vos que conocen, comprenden el contexto, que tienen las habilidades para gestionar los problemas de los clientes en este contexto más complejo de crisis? Bueno, los colaboradores del Banco Ciudad, sí. Vamos. El resto no sé. Y los servicios tercerizados definitivamente no. En este sentido quiero hacer un comentario para que esto sirva. Los bancos hemos duplicado la mora de un año a esta parte. Y el tema que, si bien Redrado te explica que el sistema financiero es chico, para nosotros el problema se duplicó. Es un problema más grande. Y tenemos prácticamente todos los mismos estructuras, los mismos jugadores. La tecnología mejoró, la contactabilidad mejoró, ya prácticamente llegas a todos, podés mandarle un mensaje a todos se pueden comunicar con vos, pero en un punto hay alguien que tiene que cerrar un trato. Y el problema es que los montos que estamos teniendo los bancos ya no son pagar Cablevisión. Son 100.000, 150.000, 200.000, 300.000 pesos, 500.000. Y ahí hace falta un profesional negociador. Sin negociadores no hay negociación.
Se lo puede informar, se le puede decir, se puede hablar, se le puede dejar mensajes. La persona quiere preguntarle a alguien, quiere explicarle dónde está parado, quiere ver qué opciones tiene. Ese negociador tiene que saber de qué está hablando. Solo se vende lo que se entiende, solo se explica lo que se entiende. Alguien que no entiende matemática financiera, que no entiende un cuadro de marcha de un sistema francés, que no entiende la diferencia entre un plazo de 36 meses y 48 en una tasa nominal, y lo puede explicar. Alguien que va a tomar un compromiso de una reestructuración de tarjeta, 100, 200 mil pesos. ¿Cuántas tarjetas tienen esos saldos que caen? Y ahí es donde es necesario el negociador. En Banco Ciudad tenemos la suerte, no porque seamos mejores, simplemente que estamos cerca, estamos en 60 kilómetros, tenemos el 90% de los clientes. Y le podemos decir, venía Florida y Sarmiento, hay un oficial de cobranzas para los primeros 90 días, para la parte de mora avanzada tenemos estudios cobradores, que lo denominamos nosotros, que son un mix entre abogado y tecnología de call, contactabilidad, etc. Pero para eso se necesitan dos cosas: herramientas y negociadores. Y las herramientas son financieras. El ABC de las finanzas: capital, interés, plazo. O trabajás en el plazo, o trabajás en el interés, o trabajás en el capital. Hacés el haircut, bajás la tasa, aumentás el plazo, o las tres juntas. Cada uno definirá su política. Sin esos instrumentos no se puede ser competitivo para negociar. Pero todas estas herramientas, toda la contactabilidad, toda la inversión, no sirve si no hay alguien que valga la pena que esté jugando el partido. Porque desde un call en la lejanía no vas a cerrar una tarjeta de 200 mil pesos. Tiene que haber un negociador y en lo posible en algún momento hay que instrumentar esto. Lo digital ha avanzado extraordinariamente, se pueden instrumentar legalmente cosas digitalmente, pero requieren un cliente avesado o un avesado negociador. El cliente va a funcionar si funciona el negociador. Por eso les insisto, hay que invertir. La tecnología la ponen los bancos y lo ponen las empresas, pero el factor humano lo ponen quienes trabajan y quienes los capacitan. Hay que trabajar en ese factor. Y en ese sentido, Esteban, ¿cómo ustedes se preparan? Bueno, lo que dice Ricardo es totalmente cierto. Obviamente segmentando un poco las carteras, ¿no? Porque él mencionaba algunas variables que tienen que ver con un segmento específico de la cartera y del mercado. No es todo igual, pero apuntando a lo que dice Ricardo, es cierto. Nosotros en particular, durante fines del 2018 y principios del 2019, hemos dado un vuelco desde el punto de vista de todo lo que es el proceso de ingreso de ejecutivos y de operadores para la cobranza, segmentando bastante los perfiles. No es lo mismo una mora temprana de un servicio a la mora temprana ni intermedia ni tardía de un producto financiero, y ni hablar de un préstamo para pequeñas empresas. O sea, tenés que tener un perfil diferente, hasta apuntar quizás a personas que son profesionales, y obviamente todo eso tiene un costo detrás. Y también, tanto entre proveedor como cliente, se tienen que poner de acuerdo en que ese es el costo, y para cubrir ese tipo de seniority que uno requiere, tiene un costo diferente a otro tipo de segmentos. Entonces, yo creo que es una relación de conjunto la cual hay que definir y hay que tomar conciencia de que, obviamente, la transformación digital, la innovación, todo lo que tiene que ver con portales de autogestión, nada de eso es posible sin la pata humana. O sea, la pata humana en la cobranza no va a desaparecer, sí se va a reducir, pero siempre va a quedar un segmento de negociación donde un cliente que te debe a 120 días no va a entrar a la web a pagar una deuda de 200 mil pesos, y menos en Argentina, donde parecería que alguien debe algo y no pasa nada. Entonces hay que lamentablemente actuar en consecuencia. Simplemente Sí, no. complementar lo que dicen acá es que me parece que el tema de calidad, sobre todo, bueno, en mi caso porque tenemos toda la operación tercerizada, pero el tema de calidad y de
de monitoreo de esa calidad y de trabajo en conjunto con los proveedores es decir, que sea un plan de mejora continua y no que sea algo espasmódico en donde vamos, revisamos a ver cómo están escuchando los cobradores o los operadores y si nos va bien la cobranza, nos volvemos a acordar cuando nos va mal. Digo, tener un plan de seguimiento para poder monitorear en conjunto. Algo que nos sirvió a nosotros mucho es el tema de comité de calidad, o sea, una vez por mes reunirnos con nuestros proveedores y escuchar conversaciones de todo tipo. Nos sirvió para prolijar, digamos, y seguir avanzando en la eficiencia de la gestión, ¿no? Y algo donde siempre tenemos que estar trabajando para no olvidarnos de las cosas básicas, además de transformación digital, y que nos pasa siempre es en el tema de la indagación, el manejo de objeciones y el tema de la negociación, ¿no? Que son como los 3 pilares donde normalmente los cobradores siempre necesitan reforzar, porque también las situaciones van cambiando, los problemas van mudando y siempre hay que estar atento. Entonces, con un plan de vuelta integral de capacitación, con un monitoreo y seguimiento de los principales problemas que tenemos en la operación y profundizar esos aspectos, creo que podemos tener una operación sólida en términos de resultado. Bueno, ahí un poco lo introdujo Ricardo recién. En este contexto, bueno, una vez que estás en el proceso de negociación con el cliente, necesitas herramientas para poder recuperarlo. ¿Ustedes pueden compartir algún caso de herramientas financieras que hayan diseñado en este contexto para ayudar a los clientes a recuperarse o para prevenir, digamos, un probable impago? ¿Y cómo los disponibilizan en sus estrategias de gestión? Nosotros, bueno, lógicamente por es decir, las tasas altas que tenemos, el cliente normalmente necesita pagar, digamos, en un plan de pago y ahí la verdad que se nos complicaba bastante el hecho de la refinanciación con tasas tradicionales porque era imposible de afrontar el pago, ¿no? Los plazos no daban tampoco. Y ahí se nos ocurrió implementar, que no es una idea original nuestra, sino que es algo de mercado, préstamos de refinanciación UVA, donde le damos la posibilidad al cliente de tener una cuota inicial más baja y que pueda acceder, digamos, a un plan de pago cuando antes no podía. Prácticamente la colocación de refinanciaciones UVA está en un 90% en nuestro caso. Siempre consideramos la relación cuota-ingreso y miramos la cuota máxima que pueda eventualmente llegar a pagar el cliente en el mediano plazo, con lo cual inicialmente tiene una cuota aún más baja que nos permite, digamos, tenerlo controlado en el tiempo. Los vintage, si los miramos respecto de los préstamos tradicionales, son mejores, o sea, responden mejores los UVA que los tradicionales en términos de comportamiento de pago. Agregamos el welcome, digamos, porque nos parece importante también en esta experiencia del cliente tener anclado que el cliente sepa dónde pagar, cómo pagar, es decir, todos los pormenores del producto. Y eso también nos mejoró los ratios, digamos, de pago de ese tipo de préstamo. Y en Mora Avanzada estamos trabajando siempre o mirando, digamos, el tema de quitas crediticias, ¿sí? Nosotros ahí tratamos siempre, digamos, de ver cuál es la ecuación o el equilibrio entre costo-beneficio de hacer una quita o no hacerla. Miramos mucho mercado también. A veces hay que acostumbrarse a salir, digamos, de la oficina, a caminar, recorrer, tener presente qué es lo que está pasando, porque eso nos da perspectiva también de lo que podemos ver internamente, para equivocarnos al menos, ¿no? Perfecto. Así que bueno, básicamente es eso. Ricardo. Bueno, nosotros vayamos por producto. El tema de tarjetas de crédito, que siempre es lo más urgente, aparte son saldos que de repente se le caen a la persona y al banco. Nadie entiende qué pasó, pero a la persona se le bloqueó la tarjeta, no puede pagar el mínimo, se enredó, se le caen las cuotas que debe, pero yo debía 100, no, debo 200. ¿Por qué? Están las cuotas de Garbarino, están las cuotas de... y bueno, y no saben qué hacer, en general. Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos una política siempre de refinanciación, siempre de negociación. Por ser banco público, pues los tenemos a todos cerca,
por decisión nuestra y que el directorio ha ido acompañando esa política, cuestión que en el equipo de cobranzas de los primeros 90 días tenemos un equipo muy fuerte de atención personal a cada cliente que viene con ese tema y le damos un préstamo de salida. Ese préstamo en condiciones de mercado. Lo que pasa es que las tasas de interés del banco son menores en general que el resto del mercado. Entonces a una persona una tasa del 51 al 52% en un plazo de hasta 48 meses no le suena una cosa imposible. Y la verdad que la performance, por lo menos en principio, tenemos un objetivo de acordar el 70% de los saldos que se nos caen. Y en general lo cumplimos. O sea, realmente es muy, muy alto. Pero, repito, nuestros clientes son clientes que tienen un estándar de ingresos en general. No somos muy arriesgados, para decirlo directamente en términos de riesgo crediticio, y este tipo de soluciones les sirve. Con respecto a préstamos, no. Lo que sí tenemos son políticas en esta ecuación de capital, plazo, tiempo. No trabajamos en el capital. Nuestro banco no hace quitas, de ninguna naturaleza. Como banco público, yo no voy a llevar a un director de un banco público una quita porque terminan como Oropi un día. Entonces, esas cosas no se hacen. Entonces, las quitas son financieras, finalmente. Lo que tenemos es, por campañas, cuando empezó realmente la crisis de pagos en las cuotas en septiembre, logramos una tasa diferencial de refinanciación realmente sustancialmente menor a las tasas de mercado y a plazos largos. No voy a decir la tasa, pero es una tasa realmente que es la tercera parte de la tasa de mercado. Obviamente es una quita en términos de financieros, pero es la manera de normalizar al cliente. Los bancos tenemos otro tipo de beneficios de normalizar a un cliente. La novena cuota paga de un cliente hace que el cliente esté en situación 1, le conviene a él, le conviene al banco, recuperamos las previsiones. O sea, hay otro tipo de razones que hacen que tengamos razones para tener estas políticas. Y por eso estas políticas de refinanciación, esa parte la tenemos tercerizada a estos estudios cobradores y les brindamos esas herramientas. Bueno. Esteban, ustedes son parte de todo el ciclo de crédito en el negocio financiero. En la compra de cartera participan de esos procesos. ¿Vos cómo ves hoy la situación actual de la venta de cartera, non-performing, sobre todo la de crédito-consumo? Si hay precio, ¿qué vamos a hacer o cómo ves vos la situación ante mayores volúmenes que seguramente se van a disponibilizar para la venta, ¿no? Sí, los procesos de compra y venta de cartera, al igual que el consumo en general, se han visto impactados ya desde fines del año pasado, por ambas partes, compradores y vendedores. Desde el punto de vista de los compradores, que es el caso del rol desde el cual me toca jugar, nosotros somos importantes compradores de cartera en otros países de Latinoamérica, en Argentina un poco más contenidos, esa es la definición, no es que no tenemos ni interés ni fondos para hacerlo, sino que estamos contenidos y es una consecuencia del contexto actual en el que vivimos. Y como ya hablaban Martín y Nora, que realmente no sabemos con qué nos vamos a encontrar en los próximos meses, pero la verdad que el contexto está complicado como el consumo en general. Y ha ocurrido de entidades que han salido a ofrecer carteras y ninguno de los grandes jugadores del mercado han optado por realmente hacer una oferta tentadora, lo cual llevó a retrotraer esas decisiones y hoy el mercado está, digamos, casi paralizado en términos de venta de cartera. Creo que esto, y ahí ya le voy a pasar el micrófono a Martín, a Ricardo y, sí, y justamente ustedes también, cómo impacta desde el punto de vista financiero para las entidades tanto de retail como financieras, considerando a los bancos y en el caso de Naranja, ¿no? Bueno, sí, los precios lógicamente no son los óptimos en este contexto. Nosotros tenemos procesos de venta de cartera BAU, digamos, es decir, venimos vendiendo cartera sistemáticamente entre 2 y 3 veces por año. Vamos también mirando mercado, lo que hacen otros players, digamos, y demás, pero yo creo que también tiene que ver
un poco con la estrategia de negocio, qué es lo que tiene pensado hacer la empresa que vende y fundamentalmente. Y otra cosa que a veces también nos da resultado en este contexto es lotear es decir, el volumen de venta de cartera, ¿no? Hacer lotes más chicos para a veces tenerlos más atractivos o poder, digamos, generar ahí un diferencial. Por lo pronto vamos a seguir vendiendo cartera. Es parte de nuestro proceso. Y cada venta la vamos a ir evaluando. Hay un comité que evalúa la viabilidad o no, una evaluation, digamos, por parte del banco previa para poder ver, digamos, si realmente hace sentido o no, si está por debajo del precio mínimo. En la medida, digamos, que esos indicadores sean consistentes, vamos a seguir en el proceso de venta y bueno, de momento seguramente va a pasar y volveremos a buenos valores, ¿no? Sí, bueno, en el banco tenemos el proceso de venta, hemos vendido tres años consecutivos cartera non-performing. Generalmente tenemos buenos valores con respecto al mercado non-performing por el tipo de cliente y documentación que acompañamos a los préstamos que vendemos. Logramos casi más del 90% de la documentación en los préstamos. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen que tenga un buen valor. Y el mercado desapareció. Y cuando desapareció el mercado, cerrá la puerta. No hay mercado para los fideicomisos, para las financiaciones activas, performing, les cuesta cada vez más, mucho menos para eso. Y ante eso reaccionamos y le pedimos a nuestras autoridades este año no vender. Pero eso te lleva a una situación. No vendés, acumulás. Y empezás a acumular como los cartoneros. No es una buena idea. Entonces cambiamos la política con respecto a la judicialización. Tema al que yo no soy abogado, tema al que yo siempre hice todo lo posible para no judicializar, siempre me parecía costoso, lento. Bueno, ahora lo miramos de otra manera. Uno cambia de ideas en la vida. Entonces, realmente le hemos dicho a los estudios cobradores que tenemos, que aparte son estudios, y a todos los tercerizados que tenemos, y a nuestro equipo, que atiende los casos de más de 300.000 pesos, eso lo hacemos con equipo propio, que ante una evaluación técnico-jurídica, legal y de solvencia de parte del deudor, ya sea en bienes, en ingresos, lo que fuere, iniciar juicios. O sea, yo le diría a los abogados que pueden tener la oportunidad en este momento, por lo menos del caso nuestro, de que los casos que realmente tengan sentido, un sentido económico y un sentido de costos y un sentido de perspectivas, hacerlo. Y siempre recuerden las otras razones que los bancos tenemos, y es que para lograr el quebranto impositivo, los bancos tenemos que demostrar acciones realmente hechas. Y a partir de determinados niveles, la acción requerida por parte de la AFIP es el juicio, es la carpeta. Eso, como la AFIP no ajustaba ese número, quedó siempre volando, había un número que todos estimábamos razonable por algún fallo de la Corte, que lo permitió tomar el quebranto a Telefónica y al Banco Francés, etc. El problema es que la AFIP ajustó ese número a fin de año. Al poner un número, 100 pesos a partir de eso ya incumplís. Así que la cuestión de judicialización es una resolución de la AFIP de fin de año. Después, en todo caso, en algún momento trato de recordar cuál. Parece el tema que el quebranto impositivo lo levanta a 45.000 pesos, para que lo busquen. Algunos lo deben saber. Ese tipo de cosas nos hizo pensar en cambiar la estrategia. Porque uno en esto tiene que estar ágil, porque el mercado cambió en abril, la devaluación de septiembre, estamos ahora, como bien dice Esteban, nadie sabe qué puede pasar, pero en este momento la situación, te paras hoy y realmente es cerrado el mercado de venta de cartera, tasas muy altas, imposibilidad o sea, la caída del otorgamiento de las ventas. Garbarino no vende televisores, pero nosotros no vendemos préstamos. O sea, todos estamos en un ambiente de recesión fuerte y de deterioro de las carteras.
Las carteras se están deteriorando, no están mejorando, se están deteriorando. Estamos en niveles que no son históricamente los más altos, pero con Esteban recordamos, estamos cerca del 2008. Estamos cerca del 2008, que fue hace 10 años, 11 años. Hay jóvenes acá que no lo han visto, pero fue un momento un poco fuerte. Y el sistema no es enorme, pero hay 420.000 millones de pesos de préstamos personales, hay 370.000 millones de pesos de tarjetas, hay 200.000 de hipotecarios y 100.000 de prendas. No es en dólares el gran sistema, pero es lo que tenemos y es lo que está empezando a tener niveles de irregularidad que ya están superando un 5 promedio. Entonces, bueno, hay mucho que trabajar ahí. Bueno, una última pregunta, pero relacionada con esto, porque si bien lo que dice Ricardo es cierto, la mora que creció, el Banco Central, que publica su informe de estabilidad financiera, cuando se refiere a la irregularidad de crédito a la familia, sí, muestra un deterioro y así lo expresa, pero destaca el desempeño de las líneas hipotecarias denominadas en UVA, que de hecho en el último dice la irregularidad es del 0,3%. Entonces, ¿qué nos pueden aportar al respecto? A ver, UVAs no tienen muchos bancos, nosotros tenemos, el Banco de Ciudad ha sido uno de los que más se ha involucrado en todo esto. Tenemos una cartera de 13.000 millones de pesos, de 7.500 hipotecas, préstamos personales en UVAs también. Lo que le puedo decir y que es una noticia, un dato interno, pero que me parece relevante, de más de 90 días de atraso tenemos 20 operaciones. 12 entre 90 y 180, y más de 180 tenemos 8. O sea, 20 es lo que está arriba de 90. Con lo cual entiendan que ahí ni siquiera no hay una herramienta para arreglar eso. Es caso por caso, llamamos, vemos. El mes pasado estábamos en 27, se han ido bajando. Verdaderamente el tema UVA, o sea, no es un problema en hipotecarios, desde el punto de vista de la mora real. Estos son números reales, quiero destacar, no son números, son reales. Entonces, como no es una cosa, imaginen, dividan 20 dividido 7.000, bueno, te da el 0,0, está fuera, ni un punto básico llega. Entonces, no hay que salir corriendo a buscar una solución a un problema que no hay. Aparte es un tema que si llega a haber un escalamiento muy, muy complejo, y al ser un índice y al ser una ley, probablemente haya alguna medida de orden público al respecto. Entonces, esperar, hablar, conversar, no ponerse nerviosos, no enloquecer a la gente, no asustar a la gente. La gente que tiene un crédito y un crédito con estos niveles de inflación, obviamente, está nervioso, pero la inflación es 50, pero las tasas de otros créditos son 80. O sea, en realidad el problema son los altísimos niveles de tasas y de inflación. Estos altos niveles ponen a todo en riesgo. Entonces, obviamente, en una hipoteca uno está más complicado, tiene que ver las tasas. Nuestras tasas en UVA son bajas, tenemos a 6,90. A ver, es un francés a 6,90, chicos, que ajusta el capital, es verdad, pero no es una cosa que se tornó de repente impagable. Y ha sido tomado en los últimos año y medio, cuando la relación cuota-ingreso de esa persona era menor al 25%. Todos los problemas que tenemos son problemas. Se divorció, se murió el marido, se quedó sin laburo real, quebró, o sea, no es que no quiere pagar, no es un delincuente, no, tiene un problema de verdad, hay que escucharlo, hay que esperar, obviamente no lo por el momento lo vamos a tener ahí, no vamos ni a judicializar, ni mucho menos nada, pero son cuestiones que hay que ir viendo cómo va evolucionando. Muy bien, no sé si hay preguntas en la audiencia para el panel. No. Bueno, muchas gracias a Esteban.